Bien, buenos días. Vamos a continuar. Estamos mal de tiempo y el ponente que nos va a hablar ahora ha pactado que sean 15 minutos máximo su intervención, lo que de verdad le agradezco sinceramente. Él es Crescencio Bravo Santos, es secretario general de la Universidad de Castilla-La Mancha y es licenciado en Informática por la Universidad de Sevilla y doctor en Ingeniería Informática por la Universidad de Castilla-La Mancha. Aparte de su actividad investigadora, que se centra en los sistemas Groupware y los sistemas de tutores inteligentes y el desarrollo dirigido por modelos, tiene una dilatada carrera de la gestión universitaria, habiendo ocupado cargos en la dirección de los vicerrectorados de doctorado y títulos propios, del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Formación Permanente y del Vicerrectorado de Economía y Planificación, lo que pone en evidencia la inteligencia de su rector cuando la ha nombrado secretario general de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y sin más preámbulos, tiene la palabra para hablarnos sobre los proyectos piloto CRUETIC de interoperabilidad entre universidades. Pues muchas gracias. Hola a todos. Gracias a la Universidad de La Rioja y también a COSEC por permitirme hacer una pequeña presentación. Iré bastante ágil. La presentación es larga, pero bueno, es porque la he preparado para que luego queden los repositorios tanto de COSEC como de CRUETIC y por si alguno de sus aspectos fuese útil. Y bueno, también la afronto un poco desde la humildad de ser licenciado en informática, que es una cosa que comparto con el brillante Miguel Ángel Amundio. Bueno, un poco la presentación es una pequeña introducción al concepto de interoperabilidad desde una aproximación informática, pero no va a ser tampoco nada tecnológico. Sobre todo hablar de 3 proyectos. Como coincido con algunos de mis compañeros, de DIR3 hablaré muy poquito, pero bueno, quedan ahí las diapositivas o los contenidos. Hablaré de lo que es el modelado de datos académicos, un modelado semántico. Y luego, bueno, pues sobre todo para llegar al proyecto un poco estrella, que era lo que me había pedido CRUETIC que presentase aquí especialmente, que es el diseño y puesta en marcha de un nodo de interoperabilidad para las universidades españolas. Bueno, una pequeña introducción. CRUETIC es un grupo muy activo. Tenemos, no porque lo forme yo, porque yo esté ahí, sino que yo ya cuando me lo encontré, quiero decir que cuando me he aproximado a esa sectorial, pues he visto que la verdad trabaja muchísimo, ¿no? Entonces tiene 8 grupos de trabajo, estos a su vez tienen sus grupos. Yo junto con Daniel Sánchez pues coordino el de Administración Electrónica, que tiene a su vez 3 patitas, que sería la seguridad informática, interoperabilidad, y la seguridad vista también desde el punto de vista más normativo y más también de infraestructuras y tecnologías. Bueno, nuestra colaboración es, digamos, intensa con el Ministerio me salto a Hacienda, de Administraciones Públicas, sobre todo en tres ejes que sitúan precisamente los 3 proyectos de los que voy a hablar aquí, ¿no? A nivel organizativo, pues lo que ha hecho CRUETIC es participar en el Comité Sectorial de Administración Electrónica y luego también en el Centro de Interoperabilidad Semántica. Quería hacer una pregunta si hay aquí algún secretario general o vicerrector o gerente que esté en el Comité Sectorial de Administración Electrónica. O sea, estamos asistiendo, digamos, desde CRUETIC en representación del sistema universitario español, ¿vale? Bueno. Es un comentario, que no es ninguna crítica ni nada. Bien, entonces eso un poco sitúa el ámbito organizativo. Ahí nuestra contribución ha sido a la codificación que lleva implícita el DIR3 y que ya ha sido aquí puesta de manifiesto. Luego habría un segundo eje de trabajo con el MINAP, que sería en el aspecto semántico. Básicamente de lo que se trata es de diseñar modelos, ¿vale?, que nos permitan pues, el intercambio de datos y bueno, pues soportar determinados procesos de administración electrónica. Y luego al final pues la parte más relacionada con nuestra naturaleza, la tecnología informática más pura. Y ahí se encontraría el proyecto del nodo de interoperabilidad. Bien, una primera aproximación a la interoperabilidad. Esto está dentro de la Administración Electrónica. El portal de Administración Electrónica plantea su estrategia, plantea sus principios, enuncia una serie de conceptos dentro de los cuales está la interoperabilidad. La interoperabilidad, desde un punto de vista informático, la definen de forma muy precisa las instituciones u organizaciones IECUBO, y también la Organización para la Estandarización Internacional, y ahí yo lo que quiero resaltar de esas definiciones básicamente es que ambas un poco hacen referencia a que esto debe ser útil para el usuario. Una lo llama cliente, otra lo llama usuario, y se dice que la interoperabilidad permite a los sistemas comunicarse o a las unidades que dan servicios, ¿vale?, permite que se comuniquen entre sí para el intercambio de datos, ¿vale?, o para ofrecerse mutuamente servicios. Y eso siempre debe ser cómodo para el cliente o el usuario. Bueno, también apunto ahí en la diapositiva el concepto de interoperabilidad del propio portal de Administración Electrónica y quiero conectar pues, con algún artículo que se mencionaba ayer de la Ley de Transparencia
que cuando en el artículo 5 pues, se enuncia un poco lo que hay que publicar, no sé si es portal, no sé si es información, pero hay una web y ahí aparece el concepto. Se dice que se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad y la interoperabilidad. Y eso conlleva mucho. Esa serie de apellidos o adjetivos que a veces ahí se ponen o sustantivos, pues al final tiene una gran implicación y un gran coste, no solo en euros, sino que al final las propias universidades se tienen que reorganizar. O sea, para hacer un portal de transparencia es que resulta que tú te tienes que reorganizar internamente y pensar dónde tienen los datos, quién los controla, quién cuida su calidad, quién los envía a no sé qué sitio, ¿vale? Bueno, ejemplos de interoperabilidad hay muchos porque la interoperabilidad tiene una larga historia, ¿vale? Ya se empezaron a enviar datos en determinados formatos, al principio a través de ficheros en ACI, muy sencillos, ¿vale? Ahí el SIU nuestro, que es un proyecto yo creo que excelente, empezó así. Primero se enviaban ficheros con los datos separados por comas. Luego se dio el salto al XML, que es un concepto muy informático, pero ya que casi todos ya en nuestra cultura lo estamos incorporando, los ficheros de intercambio, ¿vale? Con unas marcas, con una estructura determinada. FACE es un claro ejemplo, hay ejemplos, digamos, no universitarios o no de la administración pública, y yo quería también dar dos pinceladas para que queden ahí, que la interoperabilidad luego se va a manifestar en un montón de ámbitos relacionados con las universidades. Por ejemplo, en el ámbito de la docencia, nuestros campus virtuales también van a tener que soportar o están soportando interoperabilidad de los contenidos. Hay estándares de diseño instruccional, etcétera, pero también un poco la investigación, y yo solo he querido poner ahí un estándar o una especificación que habla o que digamos permite establecer criterios para el intercambio de datos relacionados con el cáncer, con la investigación en el cáncer. Es decir, que la interoperabilidad es muy importante. Una conexión también con los datos abiertos, poner datos en algún sitio públicos y en unos formatos que son fáciles de interpretar por los sistemas, el famoso Open Data. Bueno, pues pongo ahí un ejemplo como la Agencia Estatal de Meteorología pone datos y los pone en su portal con su formato, pero luego lo que hace es que federa que esos datos se publiquen en portales abiertos, bueno, pues en este caso de nuestra administración pública, ¿no? El portal para la reutilización de datos públicos tiene los mismos datos del tiempo que la EMET, pero los pone en otro formato. O sea, ya ahí hay mucha interoperabilidad, ¿vale? O es un punto central donde se centraliza información y eso tiene que ver con la interoperabilidad. Bueno, también ahí recientemente salió un estudio en relación con las transferencias o la movilidad de Erasmus. España yo creo que es el país que más movilidades Erasmus tiene. Bueno, pues también se ofrecen todos los datos, los microdatos, se ofrecen en plan datos abiertos. Bueno, la legislación relacionada con lo que yo voy aquí a hablar es conocida. Sobre todo estaría el Esquema Nacional de Interoperabilidad, que también apunta o especifica una serie de normas técnicas de interoperabilidad que a través de diversos lotes se han ido publicando. En particular, en el lote del 28 de junio de 2012, pues ahí se describen los protocolos de intermediación de datos, que es la norma más relacionada con la intermediación de datos y lo que hablaré al final de mi intervención. Bueno, del DIR 3 no me voy a detener, hay un directorio común, la interoperabilidad se manifiesta ahí muy claramente, y una pinceladita de la codificación. La interoperabilidad siempre al final lleva un ejercicio de codificación y bueno, es útil comprobar cómo las universidades pues tenemos una U, igual que la Administración General del Estado tiene una E, en algunos códigos que aparecerán en algunos sitios. La Universidad Española cometió un error inicial al darnos de alta en el DIR 3, que fue pues utilizar la numeración secuencial que proponía el Ministerio. No se le ocurrió a nadie, o yo no sé en qué estaba pensando el Ministerio de Educación, lo digo en broma, ¿no? Pero ahí no utilizamos los códigos del RUT, no del SIU, que yo he oído en otro foro hablar de los códigos del SIU, no, son del SIU porque primero son del RUT, o sea, ya están codificadas las universidades y sus centros y sus títulos, ¿no? Entonces, bueno, hubo un pequeño error, luego se tuvo que incorporar el código de las universidades y eso ha hecho que haya unidades que vayan a estar en un estado anulado, en vez de estar, bueno, una pequeña chapucilla, pero que ha sido felizmente corregida. Y es mi única mención al respecto. Vosotros ya sabéis perfectamente que aquí hay unidades, hay oficinas, hay relaciones entre ellas, hay una serie de organigramas implícitos, pero no merece mayor mención por mi parte. Al final, ¿por qué hay que hablar de DIR 3? Pues porque favorece la interoperabilidad, ¿vale? Porque establece unos códigos irrepetibles y unívocos que son los que van a utilizar una serie de órganos en distintos trámites y a través de distintas plataformas y herramientas. Apunto un único dato y es que, bueno, pues en esos listados de oficinas, de unidades, etcétera, pues actualmente el sistema universitario español ha cargado aproximadamente 4.000 unidades orgánicas, 46 oficinas y casi 800 unidades de gestión económico-presupuestaria. Bueno, llego a la segunda parte. Nuestra colaboración con el MINAP también es en términos de modelos, ¿vale? Lo que sería el eje semántico. ¿En qué modelos estamos trabajando? En el del suplemento europeo al título electrónico.
¿vale? Todos sabéis, hay una representación ahí tanto de la norma que lo regula como del aspecto visual que podría tener un suplemento europeo al título, que va relacionado pues, con lo que sería el expediente o la documentación asociada al título del universitario, y ahí aparecen un poco sus características. Bueno, entonces Cruetic ha trabajado en colaboración con COSEG y con la Conferencia de Archiveros para proponer un modelo. Entonces, el modelo que ya está terminado y publicado es la versión 1.0 del SET-E, ¿vale? Está publicado tanto en lo que sería el Centro de Interoperabilidad Semántica como en la propia página de CRUE a través de la página de la Conferencia de Archiveros. Y ahí ya son los modelos tecnológicos que los informáticos rescatan para adecuar sus sistemas al intercambio y manipulación de suplementos europeos al título. Y eso ya está terminado, ¿vale? Esto se ha hecho en colaboración, si me equivoco, me falta aquí, me rectificáis, la Universidad de Santiago, de COSEG, o sea, quiero decir, su representante en COSEG. También hemos trabajado de la Conferencia de Archiveros, creo que con las universidades Jaume I y Pompeu Fabra, ¿verdad? Y bueno, ahora estamos también trabajando con ellos en la versión 1.1, que será una mejora, una actualización de la versión 1.0. Bueno, es interesante cómo la Conferencia de Archiveros no solo ha trabajado para proponer el modelo que describe cómo es el suplemento europeo al título, sino que también ha trabajado en algunas especificaciones técnicas para las series asociadas a los expedientes de expedición de títulos y bueno, también para lo que sería todo el expediente asociado a un estudiante y descripciones también de lo que es el propio documento que representa, documento desde el punto de vista de una concepción archivística, el documento que representa el propio suplemento europeo al título como documento. Bueno, entonces, hablando de modelos de semántica y un poco en relación a lo que Cruetic pues, tiene en mente o está trabajando, también estamos trabajando con estos colegas que mencionaba en el modelar la matrícula asociada a un estudiante, a un universitario, ¿no? Toda su información de matrícula, el conjunto de asignaturas, su característica, incluso su precio, es decir, el modelado de lo que es una matrícula en sí, pues estamos trabajando también pues, para convertirlo en un modelo, ¿vale? En un modelo semántico y poderlo publicar para el consumo de los ingenieros informáticos, para el consumo de los sistemas correspondientes. Bueno, en lo que sería también la confluencia entre el modelado, ¿no? La línea, este eje semántico que mencionaba, y luego también, bueno, pues las cuestiones de los indicadores, lo que ha hecho también Cruetic es alinear su modelo de gobernanza o su modelo de indicadores, lo han alineado un poco con lo que es la interoperabilidad, la necesidad de avanzar en la interoperabilidad y el ENI, y precisamente, bueno, pues esta serie de modelos, ¿no? Entonces se han incluido unos indicadores nuevos que permitirán que nos preocupemos de avanzar en lo que sería el esquema nacional de interoperabilidad. Ahora los pondré y acabaremos un poco de entender esto, pero también una reflexión. Bueno, esto lo incluye a última hora, ¿no? Ayer hablábamos de los portales de transparencia que tenían que tener, si datos administrativos, pues también se dice, los portales o las páginas web, ¿no? Se dice que tienen que tener información de planificación e información de estadísticas. ¿De qué tienen que ser esas estadísticas? Tienen que ser de nuestro negocio, no pueden ser de otra cosa, ¿no? O sea, no son solo informaciones económicas, administrativas, presupuestarias. Tiene que haber estadísticas de nuestro negocio universitario. Entonces, ya la propia CRUE, ¿vale? La CRUE tiene su modelo de 36 indicadores, que es el informe de la Universidad Española en cifras, ¿no? Esto nos debería dar una pauta de una especie de estadísticas oficiales, que en algún momento debieran de sernos útiles para algo. Bueno, pues esto es susceptible de convertirse en un modelo semántico, ¿no? Para representar universidades, para representar sistemas universitarios, etcétera. Bien, no abundo en esta idea. Bueno, entro ya de lleno en lo que sería el eje tecnológico y ese nodo de interoperabilidad del SUE. Aquí hay una necesidad, Cruetic, y percibiendo también un poco la sensación que tiene CRUE, ve que hay una necesidad, y nos lo transmite así el Ministerio de Administraciones Públicas, de intermediar datos entre universidades y con administraciones públicas. Esto de intermediar datos está asentado fuertemente en el concepto de interoperabilidad, o sea, que podamos intercambiar datos. Pero hay una intermediación porque va a haber una mediación. Algún agente tecnológico tiene que mover los datos de un sitio a otro. Hay interoperabilidad, pero también tiene que haber una serie de sistemas, ¿vale? Esto un poco, la intermediación mediada de datos es un principio señalado claramente por la OCDE, por la Unión Europea y por la propia ONU, ¿vale? Bueno, pues entonces la universidad necesita de un nodo de interoperabilidad.
que ya a nivel de requisitos, sobre todo tecnológicos, pues está integrado en nuestra red de telecomunicaciones y servicios de las administraciones públicas, que se relacione o consuma servicios de lo que tiene ya el Ministerio, que es una plataforma en funcionamiento de intermediación, y bueno, ahí publicaremos servicios comportándonos como emisores o receptores de alguna información. ¿Y cuál es el objetivo con este pequeño proyecto? A eso le damos forma de proyecto. En Crueti se exploran una serie de posibilidades, se recogen una serie de ofertas y nosotros buscamos una empresa que nos permita hacer una consultoría y nos ayude, nos enseñe pues, a construir, y esto ya son cosas o conceptos tecnológicos, nos ayuda a construir un middleware o un servicio de bus, ¿vale? Y bueno, y con un presupuesto que ahí lo tenéis, relativamente limitado, pues vamos a ver si somos capaces de que en 3 o 4 universidades a lo largo de 2015 pueda haber un proyecto de nodo de intermediación que sea capaz de comunicar a cualquier entidad que lo solicite datos de matrícula, sobre todo decir si alguien está matriculado o no está matriculado, o si está titulado de tal grado, de tal máster, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto de la intermediación de datos está regulada en la norma técnica de interoperabilidad asociada al ENI, que es la de protocolos de intermediación de datos, donde se apuntan fundamentalmente 2 roles, que yo llamaba emisor y receptor, pero ya en el ámbito de la intermediación de datos lo que hay es un cedente, que es el que posee datos y tiene que ceder esos datos, ¿vale? Y hay alguien que es el que quiere consultarlos, pero está autorizado a ellos, porque esto también tiene una problemática sobre la autorización que tú tienes para hacer una consulta. A veces los ciudadanos la podrán hacer directamente y a veces lo tienen que hacer pues a través de organizaciones intermedias, ¿vale? Pero hay alguien que cede datos y el otro que consume datos. Y luego, asociado a cada uno de esos 2 roles, pues hay un rol que llamamos emisor o requiriente, pero que sobre todo cubriría la parte más tecnológica de esas operaciones. Bueno, aquí hay un esquema. En el fondo, las administraciones públicas o instituciones públicas, unas veces nos comportaremos como cedentes y otras veces nos comportaremos como requirentes, ¿vale? Las universidades debemos de demandar determinados servicios, y ahora pondremos ejemplos de otras administraciones públicas, y a veces nosotros también tendremos que prestar ese servicio de acceso a información. Bueno, ¿por qué hace falta esto? Bueno, porque la situación de partida es la siguiente, la que ahí tenéis. Algunas muy pocas universidades están consultando datos intermediados de la plataforma que he mencionado de la Administración General, ¿vale? Sobre todo estamos accediendo pues, a saber si la identidad de una persona es correcta, si es quien dice ser, o a los títulos que posee, ¿vale? Bueno, hay algunos pocos trabajos, pero nadie está cediendo. O sea, esos son acceso a información o consulta, ¿vale? Son requirentes, pero no hay cedentes. Ninguna universidad se ha erigido todavía en cedente. Por eso vamos a trabajar esta línea de trabajo, o por eso surge. Sí que hay algunas experiencias pioneras, algunas universidades sí están un poco experimentando esa intermediación de datos, pero no a través de la plataforma de intermediación de la Administración General del Estado, sino que lo están haciendo aparte de esas infraestructuras comunes que sí que tendríamos a nuestra disposición. Y ahí están los casos de algunas universidades de Andalucía, Valencia, Murcia, etcétera. Bueno, pues este es el esquema un poco de nuestro proyecto. Lo que queremos es construir un nodo. Un nodo es una cosa que existe físicamente, bueno, podrá estar en la nube, etcétera, ya las cosas un poco tecnológicas, ¿vale? Pero queremos que haya algún nodo intermediador que se conecte con la plataforma de intermediación del Ministerio de Administraciones Públicas y las universidades se conecten a este nodo que mencionaba, pues para que ahí pues se den estos servicios que mencionábamos y a los cuales accederán a través de la red SARA los ciudadanos o las organizaciones con las que estos interaccionan. Bueno, ahí apunto 3 escenarios muy rápidamente. Para la cesión de datos académicos, nosotros podemos decirle a quien nos lo solicite que alguien es un titulado, que por tanto puede tener derecho a tal descuento o a tales posibilidades, o sea, que nosotros podamos decirle a administraciones públicas o ciudadanos pues que alguien es universitario, que es la información que nosotros poseemos. Ese sería un ejemplo en el cual se manifiesta todo esto. Otro escenario es bueno, pues el intercambio de expedientes. El traslado de expedientes se llama traslado porque es traslado, porque es un traslado físico, siempre ha habido que mover muchos papeles. Antes hemos visto que en las islas que ahí se pusieron pues 15 días, ¿no? Bueno, pues esto tiene que ser obviamente electrónico, ¿vale? Bien, y luego, bueno, también las universidades necesitamos consumir pequeños servicios donde se nos dé pequeñas informaciones que necesitamos, si alguien está desempleado, si tiene familia numerosa, pues para, bueno, pues enriquecer nuestros sistemas de información, ¿vale? Y bueno, pues esas pequeñas consultas también sirven para nuestros propios trámites, información que registramos, convocatorias que hacemos, prescripciones o matrículas que hacemos. Bueno, en esos procesos vamos a necesitar consultar datos que alguien nos tendrá que ceder, ¿vale? Bueno, estos son
las variables que hemos incluido en nuestro modelo de indicadores de CRUETIC para alinearnos con el INE, ¿vale? Un poco en lo que será en el ámbito de facilitar la interoperabilidad y el uso de recursos compartidos, pues vamos a contar qué cosas hacemos para que tengamos ahí el foco en siempre un procedimiento de mejora continua. Y bueno, por mi parte era esta presentación, perdóname si he sido rápido y acabo un poco pues expresando algunas ideas muy generales, ¿no? Esto sale bien o podemos hacerlo entre todos, o sea, tenemos que colaborar ya no solo con la administración pública, sino entre nosotros, entre sectoriales y entre grupos de trabajo de estas sectoriales. Y lo estamos haciendo bien, pero a lo mejor pues podemos hacerlo todavía un poquito mejor, ¿no? Y luego en CRUETIC, pues sabéis que nos gusta funcionar por proyectos, somos muy pragmáticos y son proyectos que ponemos pues a disposición de los demás, es decir, lo hacemos un poco en vocación de servicio al conjunto de sectoriales y al conjunto del sistema universitario español. Y luego esto es el principio, porque por el mundo digital las universidades vamos a cambiar muchísimo y los ciudadanos vamos a cambiar muchísimo. Hago un comentario que pretende ser simpático. El vídeo que nos regalaba ayer la Universidad de La Rioja, que es precioso, pues yo me di cuenta por mi deformación que no sale ningún dispositivo electrónico. Es muy bonito, pero a lo mejor si lo hiciésemos dentro de 10 o 15 años, ¿qué cosas debieran de salir? Pues a lo mejor unos poquitos menos papeles y algún cacharrito electrónico que llevemos encima, portátiles o cosas que llevemos en el antebrazo. Es decir, todo eso al final, la tecnología va a estar muy móvil y se dice que estará embebida, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿a dónde nos llevan? También la interoperabilidad. La importancia de la interoperabilidad es capital, porque los sistemas se tienen que entender entre sí. ¿Vale? Y un poco acabo con esa conclusión y cualquier cosita pues me la plantean ustedes. Muchas gracias, Crescencio, no solo por tu capacidad de síntesis, sino por la claridad de los conceptos en un tema que yo reconozco, soy pretecnológica por años y por oficio, y me costaba entender y bueno, pues me han quedado claras muchísimas cosas. Tenemos muy poco tiempo, pero sí podemos, bueno, pues arañar un poquito para si alguien tiene alguna pregunta, alguna reflexión que hacer. Gracias, buenos días. Muy interesante. Soy Ferran Mateo, de la Fundación Dialnet de la Universidad de La Rioja. Una cuestión también a título, siguiendo tu comentario anterior. Posiblemente en el vídeo no había ningún dispositivo electrónico, pero la propia Universidad de La Rioja tiene Dialnet, que me parece que es algo más que un dispositivo electrónico, ¿no? Entonces, en esa línea precisamente, y en ese tema de interoperabilidad, a mí sí que me gustaría brindar la posibilidad a la CRUE, a través de la Comisión de TIC, para trabajar en ese entorno de interoperabilidad, dado que la gran cantidad de información que tenemos absolutamente integrada con un nivel de granularidad importantísimo, hace que ahora que las universidades están debatiendo y creando sus propios CRIs para gestionar todo el tema de la investigación, teniendo en cuenta que hay un gran déficit de la información a nivel internacional, sobre todo poco valorada. Estoy hablando en estos momentos, obviamente, de Scopus y de ISI, en todo lo que está escrito en español o en otras revistas, que aunque no estén escritas en español, teniendo visibilidad, no están bien valoradas respecto a la producción científica española. Sí que me gustaría ver la posibilidad, y lo digo también aquí un poco en público, a través de la invitación que se me ha hecho a través de la propia Secretaria General de la Universidad de La Rioja, de poder interoperar precisamente en el ámbito de la CRUE. Bueno, no sé si he entendido bien. Interoperar en este caso no lo dices desde el punto de vista tecnológico, ¿no? ¿Te refieres a que interoperemos con...? Desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista que seamos capaces, entre todos precisamente, en un mensaje que yo creo que has lanzado, de poder integrar la mayoría de la información, dado que en estos momentos nosotros ya tenemos bastante información integrada, y el poder seguir trabajando en esta línea. Tú has hablado antes de códigos, una referencia ahora que está muy de moda últimamente, el tema de ORCID, de los códigos únicos de autor, que parece que, como siempre, lamentablemente en este país, y perdón por el estereotipo, tiene que venir de fuera, y sobre todo si es de Estados Unidos, para que nos hagan ver las maravillas de los códigos únicos de autor. Bueno, pues en Dialnet, en estos momentos, sobre los aproximadamente 115, 120.000, en algunos términos 150.000 profesores universitarios de la Universidad Española, tenemos con códigos únicos de autor cerca de 100.000. Es decir, el nivel de información que podemos llegar a ofrecer para todas las universidades, de que todo lo que esté en Dialnet, que es mucho,
estamos hablando de más de 4,5 millones de documentos referenciados, pueda ser visible para cada una de esas universidades y que además puedan trabajar en ámbitos de lo que tú has comentado, es decir, uno de los aspectos de los indicadores precisamente de la propia CRUE hablaba precisamente del tema de la investigación. ¿No? A eso me refería. Sí, bueno, dos respuestas. La primera, bueno, pido disculpas por la referencia al vídeo que pretendía ser simpática, ¿no? Para introducir esto de que en realidad las TIC cada vez se desarrollarán más y requerirán más interoperabilidad. Y luego, bueno, en relación a esto de la interoperabilidad y demás, yo suelo ser también un poco autocrítico, ¿no? Y a veces los informáticos hacemos más de lo que debemos. Y en particular, a lo mejor la CRUE TIC, pues es un buen grupo de trabajo y tal, pero le está faltando ayuda. Para todo el tema de interoperabilidad, y CRUE lo que hizo fue mimetizar el modelo del Ministerio. El Ministerio sacó el SIU, que sufrimos todos muchísimo, pero es un conjunto de datos muy bueno, que todavía le faltan muchas capas, ¿vale? Y CRUE lo que hizo fue repetir con la Universidad Española en cifras, ¿vale? Pero eso es lo que tendríamos que compartir e interoperar. Pero ¿quién tiene que hacer eso? A mi juicio, las áreas de negocio. Es decir, he dejado de decir precisamente el ejemplo del Research ID o el ORCID. Bueno, pues eso no lo he querido decir, pero es claramente un ejemplo de interoperabilidad en el ámbito de la investigación. ¿Vale? Que podamos intercambiar citas, proyectos, no sé qué, ahí hay muchísimo trabajo, pero eso lo tienen que liderar las áreas de negocio, es decir, los de investigación y los de académico. Y nosotros les ayudaremos a modelar, pero a veces lo que pasa es que los TIC tenemos que decidir cosas del negocio. Es una crítica que igual es desacertada por mi parte, pero tengo esa impresión. Entonces, lo que pasa es que, bueno, pues en otras comisiones hay que pensar más en ese futuro, ¿no? De qué hago yo con mis datos, cómo lo comparto, porque aquí además sería claramente un argumento estratégico para, bueno, pues discutir el 3+2 o discutir si la ciencia tal o cual, pues es que aquí estarían los datos y el que nosotros seamos fuertes en compartir, en conectar, en calcular cosas de investigación y de docencia sería fundamental. O sea que CRUE TIC a disposición de todos. No sé si he respondido a tu reflexión, también haciendo otra. Bien, pues muchísimas gracias al ponente. A vosotros. Y yo creo que ya tendremos que dar paso a la clausura.